Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy nos sumergiremos en la película Juana de Arco, estrenada en 1999 y protagonizada por Milla Jovovich. Esta emocionante cinta, dirigida por Luc Besson, se basa en eventos reales y relata la increíble pero trágica historia de una de las figuras más enigmáticas y valientes de la historia, Juana de Arco. Juana fue una campesina que, guiada por visiones místicas, que con tan solo 17 años lideró al ejército francés en una serie de victorias contra los ingleses durante la Guerra de los 100 años. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿cuánto de lo que vimos en la pantalla realmente se ajusta a los hechos históricos? ¿Existen diferencias notables entre la vida de Juana de Arco y la versión cinematográfica que se nos presentó? Acompáñenme mientras descubrimos juntos qué tan cerca o lejos está la película de la realidad. Para entender la historia de Juana de Arco, es esencial situarnos en la Francia del siglo XV, en plena Guerra de los 100 años. Este conflicto que enfrentó a Francia e Inglaterra, que duró desde 1337 hasta 1453, no solo era una batalla territorial, sino también una lucha por el derecho a la corona francesa. En este tiempo, Inglaterra controlaba vastas áreas de Francia, y la posición del delfín Carlos, quien aspiraba a ser coronado como Carlos VII, era inestable. Francia estaba fracturada internamente, con la Casa de Borgoña aliada de los ingleses, enfrentándose a los partidarios de Carlos VII. La guerra había dejado al país en una profunda crisis económica y social, con ciudades arrasadas y campesinos empobrecidos. En medio de esta crisis, Juana de Arco, una joven campesina, afirmó recibir mensajes divinos. Según sus testimonios, escuchaba las voces de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, quienes le instruían salvar a Francia y llevar al delfín a ser coronado en Reims, el lugar tradicional para la coronación de los reyes franceses. Convencida de su misión, Juana comenzó un largo viaje en 1428 para llegar hasta el Delfín. Su fe y determinación lograron que figuras influyentes abogaran por ella, y aunque muchos en la corte de Carlos eran escépticos, finalmente obtuvo su respaldo. Juana no solo era una figura de inspiración religiosa, sino también una esperanza política. En una época en la que se creía fervientemente en la intervención divina en los asuntos de los reyes, una campesina que afirmaba tener una misión divina para salvar a Francia era algo difícil de ignorar. En 1429 se le permitió liderar un contingente de tropas francesas y, contra todo pronóstico, logró liberar Orleans, una de las victorias más simbólicas de la Guerra de los 100 años. Esta victoria no solo fue un golpe moral para los ingleses, sino también un renacimiento de la fe del pueblo en el delfín Carlos. Tras Orleans, Juana acompañó a Carlos en una serie de campañas que culminaron en su coronación en Reims, consolidando su posición en el trono. Sin embargo, el destino de Juana tomaría un giro oscuro.
En 1430 fue capturada por los borgoñeses en un asedio en Champagne y entregada a los ingleses. Fue juzgada por herejía en un proceso lleno de irregularidades y condenada a morir en la hoguera. Su muerte no solo fue un castigo, fue también un intento de Inglaterra por debilitar la moral del pueblo francés, mostrando que incluso aquellos considerados enviados de Dios podían ser derrotados. Juana se convirtió en mártir y posteriormente en un símbolo de resistencia y patriotismo para Francia. La película Juana de Arco de 1999, dirigida por Luc Besson, utiliza una serie de recursos estilísticos para intensificar el drama y darle un toque épico a la historia de Juana. Desde el principio, Besson nos presenta a Juana como una figura atormentada, casi mística, y su estilo visual refuerza la idea de que estamos viendo a alguien que vive entre dos mundos, el mundo terrenal y el mundo espiritual. Esto se hace evidente en varias decisiones de dirección y actuación, como el uso de efectos de sonido, imágenes sobrecogedoras y secuencias que se centran en su intensidad emocional. La película enfatiza de forma constante la relación de Juana con sus visiones. Desde niña, se le muestran momentos de revelación con luces intensas y sonidos etéreos que acompañan a las supuestas voces que escucha. Esto hace que Juana parezca estar en un estado de trance o alucinación cada vez que habla de su misión divina. Sin embargo, no existen registros históricos que indiquen que Juana experimentaba visiones de forma tan gráfica o desbordante. Más bien, ella afirmaba que escuchaba las voces como si fueran pensamientos nítidos y claros que le infundían una profunda convicción. Otra dramatización significativa es la manera en que la película representa a Juana como una figura aislada y obsesionada. Por ejemplo, en las escenas de batalla, Juana parece casi hipnotizada por su deseo de victoria y a menudo toma decisiones impulsivas, sin escuchar a sus compañeros de armas. En la realidad, aunque Juana era joven e inexperta militarmente, era respetada por sus tropas y se ganó la confianza de los generales que combatieron a su lado. Los registros históricos sugieren que su presencia y su fe inquebrantable inspiraban a sus soldados, algo que no siempre se refleja en la versión cinematográfica, donde su actitud parece más impulsiva y casi insana. La relación entre Juana y el delfín Carlos también se dramatiza. En la película, la dinámica entre ambos personajes es tensa y distante, con Carlos VII retratado como un líder pasivo y dubitativo, casi manipulador. Si bien Carlos tenía dudas iniciales sobre Juana, en la vida real, ella logró ganarse su favor rápidamente. Carlos VII reconoció el impacto positivo que Juana tenía sobre sus tropas y el pueblo. Aunque hubo desacuerdos políticos y militares, la relación entre ambos era de cooperación y apoyo, al menos en el tiempo en que compartieron la campaña. Otra licencia creativa importante en la película es la caracterización del juicio. En el film, el juicio de Juana se presenta como un enfrentamiento psicológico en el que constantemente se intenta quebrarla emocionalmente, haciéndola parecer loca. En realidad, el juicio fue meticulosamente documentado y se centró en preguntas teológicas y de conducta, con los jueces intentando desacreditarla por su supuesto comportamiento herético y no tanto en su estado mental.
En los registros del juicio, Juana se defiende con inteligencia y sin titubeos, manteniendo su posición de que su misión era divina, algo que la película modifica para enfatizar el drama. La película también introduce a personajes como Gilles de Rais, un caballero que combatió junto a Juana, pero le da un perfil oscuro y ambiguo, mostrando escepticismo y dudas hacia Juana. En la vida real, Gilles fue un ferviente defensor de Juana y combatió lealmente a su lado. Aunque es cierto que después de la muerte de Juana, Gilles fue condenado por crímenes horribles, en el tiempo que luchó junto a ella, su lealtad nunca estuvo en duda. En última instancia, estas decisiones estilísticas tienen como objetivo aumentar el dramatismo y el conflicto interno de Juana, presentándola como una heroína trágica y compleja. Sin embargo, estas dramatizaciones hacen que el retrato de Juana se desvíe del que muestran los registros históricos, una joven segura, inspirada y profundamente religiosa que nunca dudó de su misión. Aunque la película logra capturar la intensidad de su vida y el peso de sus decisiones, lo hace a través de un lente artístico que difiere en varios puntos de la realidad. Ahora vamos a sumergirnos en las principales diferencias entre lo que se muestra en la pantalla y lo que sabemos de la historia real. Número 1. En la película se muestra a Juana teniendo visiones intensas y perturbadoras, a menudo acompañadas de luces deslumbrantes y un comportamiento casi frenético. Este enfoque crea una imagen de Juana como una joven al borde de la obsesión religiosa, incluso insinuando que podría estar sufriendo problemas de salud mental. En realidad, Juana describía sus visiones como una guía clara y divina, sin extravagancias místicas. Las voces de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita la convencieron de su misión, pero nunca mostró signos de locura o fanatismo desenfrenado. Juana mantuvo siempre una postura firme y racional sobre su misión, algo que sus contemporáneos respetaban. Número 2. La película dramatiza la relación entre Juana y el delfín Carlos VII, presentándolo como un líder inseguro y manipulador, quien usa a Juana más por su conveniencia que por fe en su misión. En la historia real, si bien Carlos al inicio tuvo dudas sobre Juana, rápidamente vio el impacto positivo de su presencia. Juana logró inspirar a las tropas y al pueblo, ayudando a restaurar la esperanza de su liderazgo. En lugar de manipularla, Carlos le permitió actuar con bastante autonomía en el campo de batalla y compartió una relación de respeto mutuo con ella. Número 3. En la película, Juana aparece como una estratega militar audaz y hasta imprudente, tomando decisiones arriesgadas y enfrentándose directamente a los enemigos en el campo de batalla. Aunque Juana fue una inspiración en combate, en realidad no era la estratega militar que la película sugiere. Ella estaba rodeada de comandantes experimentados y aunque lideraba al frente, su rol era más de símbolo y motivación que de estratega. Su verdadera influencia en Orleans fue la de elevar la moral y fortalecer la determinación del ejército, algo que resultó esencial para la victoria. Número 4. En la película, el juicio de Juana se muestra como un enfrentamiento tenso en el que los jueces intentan hacerla parecer mentalmente inestable.
Aunque fue un proceso brutal, el juicio real fue más una manipulación legal que un intento de volverla loca. Los jueces buscaron desesperadamente pruebas de herejía en su conducta, cuestionándola sobre su fe y sus visiones. Juana, lejos de estar desquiciada, respondió con inteligencia y definición su causa de forma coherente, sorprendiéndolos con su conocimiento y convicción. La película omite mucho de estos intercambios cruciales que muestran la fortaleza mental de Juana y la manera en que desafió a sus acusadores. Número 5. La película sugiere una completa indiferencia de Carlos VII hacia Juana después de su captura. Si bien es cierto que Carlos no hizo nada significativo por rescatarla, la situación fue más compleja. En la época, Francia estaba agotada económicamente y el rescate de prisioneros era costoso y difícil de negociar. Carlos también se enfrentaba a la presión de la nobleza y de la Iglesia, y rescatar a una figura considerada hereje podría haber afectado su autoridad. No fue tanto una traición directa como una decisión de distanciamiento calculado. Número 6. En la película, algunos generales muestran desconfianza hacia Juana e incluso cuestionan su liderazgo. En la realidad, aunque algunos al principio dudaban de ella, después de su primera victoria en Orleans, la mayoría de los comandantes confiaron en su liderazgo. En la realidad, aunque algunos al principio dudaban de ella, después de su primera victoria en Orleans, la mayoría de los comandantes confiaron en su liderazgo. Esta dinámica es suavizada en el film para agregar tensión dramática. Número 7. La película retrata a Gilles de Rais, quien combatió junto a Juana como un personaje ambiguo y moralmente complejo. En la vida real, Gilles de Rais fue uno de los caballeros más leales de Juana durante sus campañas. Aunque después de su tiempo con ella fue acusado y ejecutado por crímenes atroces, en su época de guerrero junto a Juana, su lealtad y respeto hacia ella nunca fueron cuestionados. La ambigüedad moral que la película presenta es una adición de ficción. Número 8. La película representa la ejecución de Juana como un acto de martirio, mostrando a una multitud entristecida. Sin embargo, en la realidad, la ejecución fue un evento solemne y sombrío. Aunque algunos testigos estaban conmovidos, muchos estaban atemorizados o indiferentes, y el evento fue controlado para evitar que Juana se convirtiera en un símbolo de rebelión. La película muestra un final algo romántico y heroico, mientras que la realidad fue mucho más brutal. Juana murió quemada viva en un acto público destinado a humillarla y a enviar un mensaje de poder de los ingleses sobre Francia. La verdadera historia de Juana de Arco es fascinante y llena de detalles que a menudo quedan fuera de las adaptaciones cinematográficas. Juana nació en 1412 en Domremy, un pequeño pueblo francés, en el seno de una familia campesina. Desde los 13 años afirmó que escuchaba voces de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, quienes le encomendaban la misión de salvar a Francia de los ingleses y llevar al delfín Carlos a ser coronado como rey. Estas visiones se convirtieron en el motor de su vida y en su principal guía. En 1428, convencida de que debía cumplir su misión, Juana dejó su hogar y viajó hacia la corte del delfín Carlos.
fue recibida inicialmente con escepticismo, pero pronto ganó el apoyo de varios consejeros y nobles al mostrar una confianza absoluta en su destino. El momento crítico llegó cuando Juana fue enviada a liberar Orleans en 1429. Contra todo pronóstico, lideró a las tropas francesas en una serie de victorias que lograron romper el asedio inglés. La liberación de Orleans fue una victoria moral y estratégica que revitalizó el apoyo popular al delfín Carlos. Después de Orleans, Juana acompañó a Carlos en su campaña hacia Reims, donde finalmente fue coronado como Carlos VII de Francia. Este evento fue crucial ya que otorgaba legitimidad al reinado de Carlos en medio de un conflicto donde el rey inglés Enrique VI también reclamaba el trono de Francia. Juana fue vista como una heroína nacional y su papel en la coronación de Carlos fue interpretado como una señal divina de que Dios apoyaba a los franceses en la Guerra de los 100 años. Sin embargo, el apoyo que Juana recibió de Carlos VII comenzó a desvanecerse después de su coronación. Para Carlos, el objetivo de su legitimación ya estaba cumplido, y la presencia de Juana, una figura demasiado poderosa y querida por el pueblo, se convirtió en algo incómodo para la corte. En 1430, durante una campaña militar en Compiègne, Juana fue capturada por los borgoñeses, aliados de los ingleses. Carlos VII, a pesar de la importancia que Juana había tenido en su ascenso al trono, no hizo ningún esfuerzo significativo para rescatarla. La captura de Juana fue seguida por su venta a los ingleses, quienes la consideraban una amenaza política y religiosa. Demostrar que Juana era una hereje desacreditaría sus victorias y el respaldo divino que se le atribuía. En 1431 fue llevada a Rouen, donde enfrentó un juicio por herejía, liderado por Pierre Cauchon, un obispo francés que apoyaba a los ingleses. El juicio de Juana fue un proceso lleno de irregularidades y manipulaciones. Durante semanas, los jueces la interrogaron sobre sus visiones, su fe y su comportamiento, buscando cualquier evidencia para declararla culpable. Una de las acusaciones más fuertes era que Juana vestía ropa de hombre, algo que en esa época se consideraba pecaminoso y que sus jueces usaron para acusarla de herejía. Juana explicó que su ropa masculina era una protección en el contexto de guerra y en prisión, donde el riesgo de abuso era alto, pero este argumento no fue suficiente para los jueces. La Iglesia y el Estado inglés tenían interés en deslegitimar a Juana. Los jueces, al no encontrar pruebas suficientes de herejía doctrinal, buscaron acusarla de desobedecer las normas de la Iglesia al usar ropa masculina. Sin embargo, en los registros del juicio se puede ver que Juana respondió a sus acusaciones con una seguridad y coherencia impresionantes para una joven que apenas tenía 19 años. Su capacidad de argumentar y su calma sorprendieron a muchos, mostrando una convicción firme en su misión y en la veracidad de sus visiones. Finalmente, y después de mucha presión, Juana fue declarada culpable y condenada a morir en la hoguera. Su ejecución, en mayo de 1431, fue una ceremonia pública diseñada para humillarla y hacerla ver como una impostora. Sin embargo, muchos testigos presenciaron su muerte con conmoción y respeto.
Según los relatos, Juana mantuvo su fe hasta el final, pidiendo una cruz y pronunciando oraciones mientras las llamas la consumían. La brutalidad de su muerte y su valentía frente a la condena hicieron que Juana se convirtiera en mártir para el pueblo francés. Después de su muerte, su historia continuó ganando fuerza como símbolo de resistencia contra los ingleses. En 1456, un segundo juicio impulsado por el Papa Calixto III y el ahora rey Carlos VII revocó la condena original, declarando a Juana inocente y restaurando su honor. Años más tarde, en 1920, Juana de Arco fue canonizada como santa por la Iglesia Católica. Hoy es recordada no solo como una heroína nacional, sino también como un símbolo de valentía y sacrificio por la fe y la patria. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado descubriendo las diferencias entre la película Juana de Arco y la historia real. Sin duda, el cine puede capturar la esencia de personajes históricos, pero siempre es interesante ver cuánto de lo que vemos en pantalla es verdad. Si les gustó este análisis, no olviden darle un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en esta exploración histórica y cinematográficas. Esto fue Detrás de la Ficción. Nos veremos en el próximo video.